Listo, ¿no? Bueno, el día de hoy vamos a hacer un repaso de lo que eran los vectores. En primera instancia vamos a hacer un ejercicio más para que de pronto quede un poco más claro el panorama. Luego de ello vamos a hacer operaciones con vectores, igual nos vamos a valer un poco del GeoGebra. Recuerden que GeoGebra les di una versión un poquito más anterior, porque la versión anterior, no sé por qué razón GeoGebra le bajó la calidad de las versiones. Puede ser porque a lo mejor el software es gratuito, ¿no? Entonces, como que no les conviene mucho a ellos que la gente se pueda descargar gratuitamente y pueda hacer muchas cosas con el GeoGebra. Entonces, les mandé la semana anterior un instalador de GeoGebra que es una versión anterior, una versión donde que ustedes podrán instalar en cualquier computador, perdón, y les va a funcionar. Entonces, con eso no van a tener inconveniente. Incluso yo le voy a hacer los archivos en esa versión para que ustedes puedan abrir. ¿Por qué razón? Porque el archivo que yo les envié la semana anterior, habían algunos compañeros que por interno me dijeron que no pudieron abrir, que no se abría y que no estaba nada. Entonces es el problema de la compatibilidad del software, ¿no? Entonces ya le probé con esta versión de GeoGebra y los archivos que yo voy haciendo en clase, como ven, yo les estoy compartiendo en el chat. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es descargarse, abren en GeoGebra y bueno, pues se ahorran un poquito el camino y ven el ejercicio que hemos estado planteando, ¿no? Para que ustedes también vayan poquito a poquito adquiriendo destrezas, porque el GeoGebra la verdad ayuda bastante, ¿no? Para poder realizar los ejercicios de geometría y en este caso de geometría analítica. Listo, entonces vamos a comenzar con ese pequeño repaso. Espérenme, voy a hacer una capturita ahorita de cómo está el panorama y creo que ahí me va a quedar a mí para, 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 para mi, para mi registro, ¿no? De pronto si alguien, algún compañerito dice yo sí estuve, entonces recuerden que voy haciendo capturitas yo. Entonces ahí no hay como mentir que si estuvieron o no, ¿no es cierto? Ya, ahí, muy bien. De pronto que no me crean después, hay algunos compas que saben molestarse más bien. Entonces está lista la captura. Muy bien, vamos a continuar entonces. Bien, les ruego por favor poner mucha atención porque si hay cositas que de pronto ya les he comentado, ¿no? Pero lo que sí les había dicho desde un principio, ¿no? Es importante que en esta materia estemos muy, pero muy atentos, ¿no? Pues esta es la materia que vimos la semana anterior, vamos a hacer un repaso rapidísimo. Entonces vimos vectores, ¿no? ¿Qué es un vector? Un vector es un segmento dirigido, ¿no? Es un segmento dirigido. ¿Por qué segmento? Porque es un conjunto de puntos que tiene un inicio y tiene un fin. La longitud desde el inicio hasta el fin, es decir, cuánto vale, si ustedes se fijan acá, nosotros tenemos un triángulo, ¿no es cierto? Entonces eso es evidente. Ya vamos a ponerle, acá tenemos un triángulo, no sé si ustedes pueden ver este triángulo ABC, y este triángulo es un triángulo rectángulo. Entonces, la longitud que existe desde aquí, disculparán que está un poco chueco hasta acá, esa longitud se llama módulo, ¿no es cierto? Ese es el módulo o magnitud del vector. En este caso, el vector está en el primer cuadrante, puede estar en cualquier cuadrante, puede ser que se haya dado múltiples vueltas, ¿no? Eh, ¿A qué me refiero múltiples vueltas? Que de pronto cuando el vector ya se dio una vuelta, da 360 grados. Si yo digo que un vector gira 400 grados es porque ya dio una vuelta y estamos en un parte del recorrido de la segunda vuelta, ¿no? Pero bueno, por lo pronto estamos hablando del módulo. Esto es el módulo, ¿no? ¿Y cómo sacar el módulo? El módulo es la hipotenusa de este triángulo, lo que pueden sacar con Pitágoras. Si usted tiene la distancia de aquí a aquí está facilito, mire. De aquí a acá hay 10, ¿no es cierto? Y de aquí a acá hay 6. Entonces, ¿qué hago? Puedo hacer Pitágoras, ¿no? Simplemente puedo decir que el módulo de A es 10 al cuadrado, que es el un cateto, ¿no es cierto? Si quieren utilizar trigonometría, aquí en geometría analítica es bienvenido, ¿no? O sea, no es necesario solamente, hay varias formas de cómo hacer, incluso algunas más fáciles, como esta, por ejemplo. Entonces yo de aquí a acá tengo 6, ¿no es cierto? Si ustedes pueden ver en la escala. Entonces tengo 6 de ordenada, ordenada es la componente del eje y saco la raíz y yo tengo, recuerden que cuando yo me refiero al valor,
Sin la flecha, o sea, si estuviera con la flecha, me estoy refiriendo al vector, pero si no le pongo con la flechita, me estoy refiriendo al módulo. Sí, es decir, a la magnitud que tiene esa hipotenusa. ¿Cuánto saldría aquí? Aquí saldría 136, ¿no es cierto? Ya, aquí sería, por ejemplo, en este caso, raíz de 136. Ah, sí, raíz de 136. Entonces ahí tendríamos el módulo, ¿no? De este vector, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, en este caso yo me valí del gráfico, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí tengo raíz de 136, que es más o menos como 11, coma algo, ¿no? Entonces eso, como primera instancia. La segunda situación, hay que seguir viendo este triángulo y nosotros tenemos también este ángulo que va de aquí a acá. Este ángulo, que le voy a volver a remarcar, que es el ángulo polar, el ángulo de dirección. Sí, es la dirección que gira el vector desde aquí, ¿no es cierto? Es como que gira el vector hasta acá y este ángulo le vamos a llamar, en nuestro estudio lo vamos a llamar alfa, ¿no es cierto? Sí, y este ángulo alfa se puede calcular con la tangente, que es justo lo que me preguntó el compañero al inicio de la clase, ¿no? Sí, se puede calcular con la tangente, se puede calcular con el seno, con el coseno, o se puede calcular con leyes de senos y cosenos, ¿no? Si es que de pronto tienen algún conocimiento de trigonometría, lo pueden aplicar, no hay problema. Pero aquí hacemos lo más fácil, ¿no? El shift tangente es siempre lo más sencillo. ¿Estamos? Entonces el vector tiene módulo, tiene la dirección que es el ángulo y tiene un sentido. ¿Qué es el sentido? El sentido es hacia dónde va esta flechita. ¿Cierto? Ustedes pueden ver, no es lo mismo ir desde A hacia B que de B hacia A. ¿Por qué no es lo mismo? Porque de A hacia B estamos hablando que estamos de subida. Porque hacia el punto Ya. Y de B hacia A estamos más bien de bajada. Y usted dirá, pero es lo mismo, profe. Claro, sí es lo mismo, pero hagamos cuenta de que estamos en la avenida Ceballos para los que son de Ambato. Y de pronto ustedes tienen que encontrarse, ¿no? Y de repente nunca se van a encontrar si el uno está yendo para abajo del Parque Ceballos y el otro está yendo para arriba del Parque Ceballos. Entonces ahí usted entenderá que la calle Ceballos sería la avenida donde estamos en la dirección, ¿no? Pero es importante el sentido porque el sentido me dice si estoy de ida o si estoy de regreso. Sí, entonces el sentido en un vector es la flechita que indica en qué cuadrante mismo está este vector. Porque también puede haber el caso de este mismo vector, pero si está para abajo, miren, si está para abajo, entonces el vector ya no está en el primer cuadrante, está en el cuarto cuadrante. ¿Sí? ¿Por qué en el cuarto cuadrante? Porque sería el vector así, miren, sería el vector así, estoy así, ¿no es cierto? No sé si ven, o sea, lo mismo que este de acá, pero para abajo. Entonces ya no es lo mismo, entonces el sentido es importante porque me indica en qué cuadrante está el vector. Si está así, primer cuadrante, pero si está al revés, o sea, está en el cuarto cuadrante. Igual aquí sigue habiendo el ángulo alfa, mire. Si este vale, por ejemplo, 30 grados, este también va a valer lo mismo. Eso se llaman opuestos por el vértice, ¿no? Sí, no sé si le pueden ver, es el mismo ángulo. Sino que en el cuarto cuadrante pues ya es otro ángulo, ¿no? Sí, es otro ángulo. Ya. Bueno, eso fue bastante teórico, pero fundamentalmente es importante que lo comprendan así. Ya, el módulo podemos sacar con geometría analítica, si ustedes quieren pueden sacar con Pitágoras, si no por geometría analítica sería la distancia entre estos dos puntos. ¿Cuál es la distancia entre estos dos puntos? El x final menos el x inicial al cuadrado más y final menos y inicial al cuadrado. Sacan la raíz y obtienen la distancia entre estos dos puntos, que es el módulo del vector, ¿no? La dirección podemos sacarle con tangente. Sí, podemos sacarle con seno, con coseno, con el que queramos. Pero, ¿qué era la tangente? Entonces es importante, es una preguntita que me hicieron. ¿Qué es eso de la tangente? La tangente es una función trigonométrica que relaciona los lados de un triángulo rectángulo. Por ejemplo, este segmento de acá es la hipotenusa, ¿no es cierto? Si yo estoy aquí, o sea, si yo estoy aquí, porque aquí dice que está el ángulo, entonces este cateto que está acá es el cateto adyacente, es decir, el cateto del piso. Y el cateto que está acá es el cateto de la pared, es decir, el opuesto. ¿Por qué opuesto? Porque si yo estoy aquí, obviamente lo de acá está al otro lado, ¿no? Al otro lado de la calle, como quien dice, el opuesto. Entonces, ¿qué es la tangente? La tangente se define como el cateto opuesto. ¿Cómo se llama el cateto opuesto aquí? A Y, ¿no es cierto?
Entonces, la tangente, recuerden, eso es concepto de mate, ¿no? Tangente de qué ángulo, ¿cómo se llama el ángulo? El ángulo se llama alfa. Ya. Tangente de alfa que es igual a la componente del vector en y. Por ejemplo, si el vector se llama c, aquí sería cy. Si el vector se llama m, aquí sería my. Como en este caso el vector es a, aquí se llama ay. Por eso le pongo ay, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la y es el opuesto. Y la tangente es dividir el opuesto dividido para el adyacente. ¿Cómo se llama el adyacente? El adyacente es AX, correcto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no sé si ahí estamos claros de cómo es el panorama en la tangente. Entonces, en este caso, por ejemplo, en este ejercicio, sería la tangente de alfa igual a ¿cuánto? A ver si me ayudan participando, por favor. Es importante saber si es que están atentos en esta jugada, porque de Sí, ello depende de que me entiendan también. La tangente que es igual. ¿Cuánto vale la y? Ustedes lo pueden ver acá. Miren el gráfico. Vale 6. 6. 6 positivo, ¿no? Recuerden que aquí hay que ponerle con el Sí. signo. Y el AX que vale 10 positivo. Entonces, ya. O sea, aquí yo tengo todos los datos. El único dato que no tengo es este. ¿No es cierto? Y para sacar este ángulo, yo es lo que le hago es despejarle la tangente. Aquí estamos hablando de tangente al otro lado de la ecuación, o sea, acá. ¿Cómo debe pasar? Lo contrario. ¿Cómo sé qué es lo contrario? Pues usted ve en la calculadora, si usted ve tangente, usted con el shift le ve lo que es lo contrario. En este caso, el shift tangente, si usted pone en la calculadorita, shift tangente le va a salir así, ¿no? Algunos profes le dicen arco tangente. O sea, arco es el contrario, ¿no? Matemáticamente hablando. Entonces, aquí usted le pone shift tangente, o sea, tangente a la menos 1 entre paréntesis 6/10. Es importante el paréntesis acá porque si usted en la calculadora le reemplaza sin el paréntesis, la calculadora entiende que es shift Inge, tangente de 6. Dígame, muchacho. Inge, una pregunta. Ahí le podemos sacar la mitad de 6 y la mitad de 10. Claro, matemáticamente ustedes saben que se puede hacer cualquier cosa aquí, ¿no? Bueno, pueden ponerle directo. Si usted saca la mitad, como que no sacamos mucho de provecho, ¿no? Porque, pero sí vale. O sea, de valer está muy bien. La mitad de 6 es 3, ¿no? Si usted quiere, puede hacer eso. Y si le simplifica, que es lo que me acaba de recomendar el compañerito, si usted le simplifica, le va a salir lo mismo, ¿sí? O sea, no hay problema de eso. Es decir, si simplifica o no simplifica, la calculadora hace el resto y le saca lo que tiene que sacar, ¿no? Entonces, aquí en este caso, haciendo shift tangente de 3/10, sale lo que vale este ángulo de acá, que ya tenemos, ¿no? Eso es justamente lo que hicimos la semana anterior. Ya tenemos, miren. Bueno, más acá abajito debe estar, coordenadas rectangulares, shift tangente, ¿dónde está? Este es el ejercicio, ¿no? No sé si le ven, aquí está resuelto, está paso a paso. Y aquí está el módulo, miren que no salió raíz de 136, o sea, 11 algo. Y también el ángulo que es 30,96. Recuerden que en la calculadorita, por favor, recuerden en la calculadora, tienen que poner en la calculadora y asegurarse de que si no les sale este valor, es lo que justamente me preguntó un compañero y es muy buena pregunta. Por ejemplo, un compañerito les reemplazó, pero no le salió este valor. ¿Dónde está el error? No es que eh, el compañero esté equivocado, simplemente lo que pasa es que se olvidó de configurar bien la calculadora. La calculadora debería estar en la parte superior, en la función deg. ¿Cierto? Aquí tenemos, por poner un ejemplo, tenemos la calculadorita, tenemos la pantalla y aquí, por una de las opciones de aquí, debe asomar la palabra deg. ¿Qué significa deg? Significa degree. ¿Degree de qué? De grados, ¿no? Deg. ¿Sí? Si usted ve que está la palabra deg, si usted puede utilizar la calculadora física o puede utilizar la calculadora de la computadora o cualquier otra calculadora que tenga de pronto en el celular como aplicación, no hay ningún problema. Pero asegúrese, por favor, que tenga deg. Entonces ahí le va a salir, ¿no? Si usted tiene otro, puede ser que en su calculadora esté en gra. Gra significa grados centesimales.
Si es grados centesimales es otra cosa, es otra aplicación, es otra situación. No nos moramos de las iras con eso. Y puede ser de que en otros casos esté rad. Peor si está en rad. Rad significa radianes, ¿no? Que es una unidad de medida de ángulos. Sí. Es decir, no debe estar en rad. Usted asegúrese de eso en la calculadora, ¿no? Viendo en la tecla de mode, usted puede configurar. Y no debe estar en grad, debe estar en dec. ¿Estamos de acuerdo? Eso, por favor, ayudarán a ver. Es importante antes que den cualquier prueba o hagan la tarea de pronto que lo revise. ¿Sí? Ya. Bueno, de todas maneras, si es que para algunos dirán, pero profesor, ya vimos. Claro, estamos haciendo un repaso, no tengan paciencia en ese sentido. Muy bien, entonces miren, para poder sacar esto, dos formulitas, miren. La primera, la distancia entre dos puntos. Dígame nomás, muchacho. Me parece que alguien me quería preguntar algo. Aquí tenemos la distancia entre dos puntos, aquí tenemos el ángulo polar, ¿no es cierto? Que siempre va a ser el ángulo medido desde el eje X positivo. Y miren, también tenemos aquí, yo siempre les doy el repaso, ¿no? Recuerden que esto ustedes lo tienen, por favor. Si yo les doy el documento, lean porque es prácticamente el resumen de mi clase. Eso va a ser el soporte que usted necesita para poder hacer la tarea y para poder incluso preguntarme, ¿no? Pero siempre revisen, ¿no? Es importante. Si yo me doy el trabajo de hacer el documento, es porque yo creo que esto les va a servir, ¿no? Sí, por favor, en eso sí revísenle. Es importante eso, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos coordenadas rectangulares. ¿Qué es coordenada rectangular? Poner la componente abscisa con la componente ordenada y con el signo que corresponda, es decir, la coordenada en X y la coordenada en Y. ¿Cuál es la diferencia? En vectores. Que en vectores, para expresar las coordenadas rectangulares, usted tiene que ponerle a la abscisa el inciso Y y a la ordenada el inciso J. Es decir, todo lo que sea Y es en X y todo lo que sea en Y es en J. ¿Sí? Y listo, eso es todo, ¿no? Usted el gráfico le puede, solamente mirando le puede sacar la coordenada, o sea, es cuestión de escribirle nomás, ¿no? ¿Sí? Entonces, no se olviden de que siempre vector tiene que ir con flecha, eso por favor. Y bueno, pues aquí le está explicando. Y aquí había alguien que me preguntó sobre la tarea, que, bueno, hay un ítem en la plataforma que dice autoevaluación. Quiero llegar a este punto y comentarles que la autoevaluación es eso, ¿no? No es calificada, usted puede dar las veces que usted desee. Bueno, pero con una o dos veces que ustedes ingresen creo que es suficiente. No hay muchas preguntas, son pocas preguntas. ¿Y para qué es la autoevaluación? Para que usted diga, a ver, antes de que dé la evaluación, la de veras, usted diga, a ver, voy a ver si es que realmente em, ya he aprendido, de realmente yo sé. Usted ingrese a la autoevaluación y si hay algo que usted no ha aprendido, o revísele en la parte teórica de aquí, en el módulo, o pregúnteme a mí, ¿no? Que a su debido tiempo es algo que pueden hacer ustedes, ¿no? Con la debida confianza del caso. eh, pero primero revisen, ¿no? Siempre revisen la parte teórica. Miren, por ejemplo, en otro ejercicio, ¿no? En otro ejercicio que es algo que vamos a hacer el día de hoy, yo tengo, por ejemplo, las coordenadas polares, es decir, tengo el módulo y tengo el ángulo. Y más bien tengo que ir al revés, porque ahorita nosotros teníamos el gráfico y de ahí sacábamos todo, ¿no? En otro ejemplo que vamos a hacer luego, tenemos más bien las coordenadas polares y ahora tenemos que transformar a las coordenadas rectangulares. Entonces, ¿cómo se hace, no? Aquí usted tenía, miren, si tienen en la teoría, tienen cómo sacar la componente en X. ¿De dónde salió esto, no? Que es algo que me preguntó alguien. Entonces voy a explicarlo. Y por eso es importante de pronto estar un poco atento a la clase. Miren, recuerden que el vector es un triángulo, ¿no? Más o menos así. Claro que rectito, ¿no? Entonces, miren, acá nosotros tenemos la hipotenusa que va a ser A. Aquí tenemos el ángulo, ¿no es cierto? A ver, permítame dibujar. Este es el ángulo, ¿no es cierto? Alfa. Podemos ponerle cualquier nombre. Alfa, beta, gamma, delta, tita, epsilon, el que queramos, ¿no? Pero por facilidad, alfa. Entonces, aquí nosotros tenemos, esta es la componente A en Y. ¿Por qué es en Y? Porque es vertical, ¿no? Y esta es la componente en X, que es la componente horizontal. ¿Sí? ¿Y por qué le pongo A? Porque es el mismo vector, ¿no es cierto? Hagamos cuenta de que este es el vector y esta es la sombrita en el piso. Y este, en cambio, sería la sombra en la pared. Porque el vector es esto, ¿no? Es esto con la flecha, ¿no? No se olvide. Ya. Si nosotros tenemos este esquema, y si yo quiero sacar la componente en X, yo le saco el coseno.
¿A qué es igual el coseno? A ver si alguien se acuerda, por favor. El coseno. Teóricamente, ¿a qué es igual el coseno? Verán que yo vi que de pronto algo ya les dieron en electromagnetismo en primero mismo esto ya. A ver, ¿quién me ayuda? ¿Qué es el coseno? Porque la tangente. Cateto puesto sobre cateto adyacente. No, cateto puesto sobre cateto adyacente, mi amigo, John es la tangente. La tangente es opuesto sobre adyacente. El coseno, ¿a qué es igual? A ver, ¿quién? Aunque sea consulten ahorita en internet, pues pongan un ratito a qué es igual el coseno y les va a salir. A ver, vamos. Hipotenusa sobre cateto adyacente. No, 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 esa es la secante. Al revés, al revés. El coseno es el Cateto cateto. opuesto. Cateto adyacente sobre hipotenusa. Exactamente, cateto adyacente, ¿no es cierto? Ya vimos que era el adyacente es del piso, ¿no? Sobre el hipotenusa. Ya. Esto pueden ustedes consultar un ratito en internet, si se olvidaron. No es, ahora tenemos la tecnología, ¿no? No es necesario aprenderse de memoria. Lo ideal es saber de memoria, lo ideal. Sí, si no, bueno, si se olvidan hasta para hacer el ejercicio no hay necesidad de aprenderse totalmente. Pero bueno, aquí no, aquí hay una situación, ¿no? Que el cateto adyacente, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el cateto adyacente? En nuestro caso del triángulo. AX. AY, No, a X se llama el AY. adyacente. Recuerden que el adyacente, ¿cuál es el adyacente? Es el piso, Aquí ¿no? está en el piso. Correcto. Entonces, miren, el piso es el AX. El piso es el. ¿A qué me refiero con el piso? Haga cuenta que usted está aquí, ¿no es cierto? Usted está acá. Qué difícil dibujar aquí con facilidad. Bueno, usted está aquí. Entonces usted, si usted sigue caminando en horizontal, este es el piso, pues. Y esto de aquí sería como una pared, ¿no es cierto? Y el vector es la vista desde usted hacia, qué sé yo, hasta la cima de un edificio, ¿no? Damos cuenta que este es un edificio. Entonces, efectivamente, usted puede darse cuenta que el piso, ¿sí? Es el cateto adyacente. Y la hipotenusa, obviamente, es de la diagonal, que en este caso se llama A. ¿No es cierto? Les estoy explicando de dónde sale esto. Miren, si nosotros queremos despejar X, ¿por qué queremos despejar X? Porque yo quiero sacar la componente en X, ¿no? Entonces despejo. Para despejar, yo veo que el módulo, si ven, este es el módulo, ¿no? El módulo, ¿qué está haciendo? Está dividiendo. Entonces, para pasar al otro lado, ¿qué debe pasar? Lo contrario. ¿Qué es lo contrario de la división? Multiplicar. Correcto. Entonces, por eso es que si ustedes se fijan acá despejado el AX, claro que ya le ordeno bonito. ¿Qué me queda el AX? El AX despejado me queda, esto pasa a multiplicar. Entonces, ordenando me queda A que multiplica, ¿no es cierto? Porque pasó a multiplicar al coseno del alfa, ¿no es cierto? Y por eso ya tienen ustedes aquí cómo sacar la componente en X, que es justamente lo que yo ya les había dado, lo que quería hoy día reforzar. No sé si estamos claros ahí. ¿Sí ven? Sino que en vectores se le adiciona el i para decir que es la componente en X. Pero de ahí es lo mismo. Y para sacar la componente en Y se hace exactamente lo mismo, pero con el seno. ¿No es cierto? Para que se eviten un poco el análisis de esto, pueden también este, tener por ahí un formulario en un ladito y decir, a ver, ¿cómo tengo que sacar la componente horizontal? Con esta formulita. ¿Cómo? Con el módulo multiplicado por el coseno del ángulo polar. ¿Y cómo se saca la componente en Y? Con el módulo multiplicado por el seno del ángulo polar. Es decir, en X es con el coseno y en Y es con el seno. ¿No es cierto? Siempre y cuando el ángulo sea el ángulo polar. Y listo, usted sabe esta clave y con esto hace rapidísimo. No es necesario que haga este análisis y todo. Yo acabo de hacer el análisis solamente es por explicarles de dónde salía, que es algo que alguien ya me preguntó entre semana. Entonces, o el fin de semana. Entonces, no sé si está claro hasta ahí. No sé si tienen alguna pregunta, si se entendió la explicación de dónde salió. ¿Qué dicen? A ver, Sí, cuenten. jefe. Correcto, muy bien. Verán,
Entonces, como les digo, en la clase yo ahondo en esta situación, pero usted tiene que ser más práctico. Entonces, ¿qué es lo más práctico? Aprenderse esta formulita y aplicarle directo, ¿no? O sea, sin darse mucha vuelta ni nada por el estilo. ¿Sí? ¿No? Que de todas maneras, yo les expliqué esta parte de dónde sale, porque todo lo que es vectores van a ser triángulos. ¿Sí? Y todo lo que es triángulos es telefonía para nosotros los de telecomunicaciones. Todo lo que es triángulos es telefonía. De pronto existe aquí en la sala algunos que han trabajado con telefonía y saben que los canales telefónicos son así. Cuando usted le coge la onda, le saca un osciloscopio, la onda sale más o menos, o de radio, cuando es en forma digital, una señal digital por canales. Entonces, por ejemplo, aquí está el canal uno, acá en el otro triángulo el canal número 2 y acá en el otro triángulo el canal número 3. Cada uno de estos es un canal de comunicación, ¿sí? En telefonía, por eso es que, por ejemplo, el vecino, hagamos cuenta un número de teléfono. Yo tengo, por ejemplo, no es mi número, no solo estoy poniendo como ejemplo, 41 41 41, ya. Pongamos de que ese sea mi teléfono, obviamente con el 2, ¿no? 032. Sí, ya. Entonces, el vecino de al lado, que es otro canal que a lo mejor viene por el mismo sector, por eso es que el vecino es el 2 41 41. ¿Qué número será el vecino? No me saldrán con que deje de 42. preguntar. Ya, 43. ¿Sí? ¿No es cierto? Puede ser 42, 43 le ponen. ¿Por qué le ponen saltado un número en este sentido por sectores? Por el asunto de que no haya, ¿cómo se dice? No haya una distorsión entre los dos canales. Sí, y es preferible saltarse así. Y el próximo número es no sé si se dan cuenta, solo cambia el último número. Es fácil adivinar en un teléfono convencional, telefonía convencional, si es que su número es 41 41 41, el de la vecina, que a lo mejor usted quiere adivinar, es el 41 41 43. Es más que seguro. A no ser que la vecina sea de otra red y haya hecho ¿cómo se llama? El traspaso de la línea. Entonces ahí obviamente va a tener otro número porque proviene desde la codificación de otro barrio. ¿Sí? Entonces, si todos provienen de la misma red, del mismo canal, de la misma codificación, en misma tecnología, evidentemente van a tener este salto. Entonces, estos triángulos que ustedes ven acá son más importantes de los que ustedes creen, porque cuando hablamos de frecuencia, aquí estamos hablando, por ejemplo, de la frecuencia inicial, aquí, en la punta de un triángulo, y aquí la frecuencia final. ¿A qué me refiero con frecuencia inicial y final? Que existe una frecuencia que por lo general no me recuerdo muy bien, pero creo que son los 8 kilohertz. Me parece que sí era así, a no ser que haya cambiado un poco la tecnología. Aquí en la telecomunicación tenemos que estar a la vanguardia de la tecnología. Las cosas están cambiando cada rato, ¿no? Entonces, lo que yo sabía hace unos 3 años, ya probablemente viene otra tecnología y hay que actualizarse, ¿no? Entonces, bueno, esto podríamos consultar. Pero el canal de voz telefónico más o menos es un ancho de banda de 8 kilohertz. ¿Qué quiere decir? Que si usted comenzó en 10 kilohertz, este canal se extiende hasta los 18 kilohertz, ¿no es cierto? El siguiente canal se salta un hito, entonces comenzará desde el 19 hasta que esta sería la frecuencia inicial. ¿Cuál sería la frecuencia final? 19 más 8. ¿Cuánto es 19 más 8, muchachos? 20, 7. 27 kilohertz. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Si es que yo quiero encontrar la señal de esta persona, tengo que conectarme a la red y tengo que poner un transmisor que esté en el rango de 19, 27 kilohertz y yo puedo escuchar todito lo que hablan ahí por teléfono. Por eso existen esos teléfonos que utilizan los técnicos de CNT. Se llaman los teléfonos, ¿cómo se llaman? No me recuerdo el nombre técnico, pero es un teléfono que usted puede conectarse a cualquier MDF, a cualquier parte, y usted puede escuchar la conversación o puede utilizar la línea de cualquier usuario. Y eso se utiliza con fines de no de espiar, sino más bien con fines de mantenimiento y de ver cuál de los canales está con problemas. ¿Sí?
Entonces, bueno, me salté un poquito a otro lado, pero para que ustedes vean que este tipo de triángulos o entender este tipo de triángulos es muy fundamental. Por ejemplo, cuando vamos a una práctica preprofesional, entonces hay veces que a lo mejor el ingeniero le diga, ve, ¿sabes qué, Henry? No seas malito, date calculando cuánto es el ángulo de aquí para allá, por favor. Y usted le dice, pero ¿cómo? Ahí está el triángulo, date calculando. Chuta, ¿y ahora cómo hacemos? Entonces es importante tener un conocimiento, por lo menos defenderse en la parte de trigonometría, ¿no? Y entender de que todo lo que tenga que ver con teléfonos tiene que ver con triángulos, ¿no? ¿Sí? De alguna manera. Entonces, nosotros tenemos las coordenadas polares que son tener el módulo y la dirección polar. El módulo, ya ven que era el módulo, es la diagonal que se saca con esta fórmula. Nuevamente la misma fórmula, ¿no? Ya es momento de aprendernos esta fórmula, ¿no? Y la dirección polar, que fundamentalmente es el ángulo que hemos venido explicando de dónde sale, que es del shift tangente de la componente en Y sobre la componente en X. Recuerden que aquí estamos utilizando el ángulo polar y siempre va a ser así, ¿no? Siempre va a ser así. Por lo tanto, miren, son dos formulitas adicionales a las dos de arriba, son cuatro fórmulas que estamos utilizando en todos los vectores, que no es nada complejo. Ya, entonces, avanzando un poquito con esto, nosotros tenemos el primer ejemplo, ¿no? Que era justo al de arriba. 10 en X, 6 en Y. Le graficamos, con el GeoGebra sale el paso. Y las coordenadas rectangulares de ese vector son, más bien dicho, 10 en Y, porque es 10 en X, y 6 en J, ¿no es cierto? Y así de sencillo, eso era todo. Solamente viendo en el gráfico, para su deber, lo único que tenía que hacer es escribir adicionando el I y el J. Y nada más. Obviamente tomando en cuenta ¿cómo se dice? Los signos de las componentes. Y para las coordenadas polares, primero tengo que sacar el módulo. Miren, saco el módulo. Entonces, ¿qué es el módulo? Es el X final menos el X inicial. Recuerden que aquí el X inicial está en 0. Miren, aquí el punto inicial es 0,0 y el punto final es 10,6. Entonces, aplicando la formulita que dice el X final menos el X inicial, luego el Y final menos el Y inicial, todo al cuadrado sacado la raíz, nos queda raíz de 136, que es un módulo de 11,66. ¿Qué quiere decir eso? Que si le hiciéramos a una escalita y le midiéramos de aquí a acá cuánto vale, ¿cuánto debería valer? Vale 11,66. Y eso es todo, ¿no? Eso es todo lo que deberíamos entender como módulo. Luego la dirección es el ángulo de inclinación que tiene ese triángulo. Entonces ese ángulo es 6 sobre 10. Como dijo el compañero, si usted quiere le puede simplificar la mitad de 6,3, la mitad de 10,5 y le va a salir lo mismo, ¿no? O sea, ya depende de usted. Si usted quiere, haga un pasito más, si no, puede hacerle directo, ¿no? Como les digo, hay que tratar de ser un poco técnicos y ¿cómo se dice? Tratar de hacerlo más fácil, ¿no? Esa es la situación técnica, buscar una forma fácil de hacer las cosas. Entonces, la solución es el módulo, que en este caso es 11,66 metros, punto y coma para decir que es otro parámetro, y el ángulo, que es 30,96. Eso significa esto, ¿no? De repente alguien me preguntó, profe, es que no entiendo por qué pone esto. Digo, verá, esto es para decir que el vector se descompone en qué? En A, que es el módulo. Recuerden que sin flecha es el módulo. Y el alfa, que es el ángulo polar de dirección. Entonces yo poniendo el módulo y poniendo el ángulo, yo ya tengo la respuesta. Y eso es todo, ¿no? Lo que hay que hacer en este tipo de ejercicios. Acá tenemos otro ejercicio que estaba en el tercer cuadrante. Espero que ustedes sí lo hayan revisado en sus apuntes. Aquí en cambio tenemos un menos 8 en X y menos 6 en J. Aquí el vector tiene que llamarse otro nombre, por eso es que yo le puse vector B. Y hacemos el trámite es exactamente igual. Miren, el módulo, el X final menos el X inicial, Y final menos Y inicial. Sacamos la raíz y nos queda 10 en este caso, ¿verdad? Coincidencia. Y el ángulo polar, que es shift tangente, miren, shift tangente de la componente con su signo sobre la componente con su signo. Recuerden la componente en Y sobre la componente en X, siempre, ¿no? Y aquí tenemos un ángulo de 36,87, pero resulta que lo que dijimos la semana anterior, 36,87. ¿Qué significa eso?
que hay algo que no cuadra aquí, ¿no es cierto? ¿Qué no cuadra? No sé si alguien se acuerda de la explicación anterior. ¿Alguien que me ayude, por favor? ¿Cuál sería el ángulo de 36,87? Hay que sumar el resto de los cuadrantes también. Bueno, no le escuché muy bien, estaba bajito su volumen, pero creo que me quiso decir que el ángulo que está sacando de la calculadora es este. Mire. ¿Sí se dan cuenta? Es el ángulo alfa en el tercer cuadrante. ¿Qué le falta a este ángulo alfa para ser polar? Porque si es un ángulo y efectivamente vale 30, algo. ¿Sí? Si ustedes ven este triángulo que se forma aquí en el tercer cuadrante. Sí, este triangulito que ustedes ven acá, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que le falta? Le falta que le expresemos desde el principio, miren. Porque este ángulo no es solo eso. Es desde aquí, o sea, como que se ha dado la vuelta y se ha ido para acá. ¿Sí? Hagan cuenta como que es una saeta de un radar y que se ha dado la vuelta desde el principio. Ese, mis queridos amigos, es el ángulo polar que estamos hablando. Entonces, para sacar el ángulo polar real hay que sumar esto, miren. Todo esto de aquí hasta acá. ¿Cuánto hay ahí? 90, ¿no es cierto? Luego esta parte de acá hay otro cuadrante, 90 más. Entonces estamos hablando de 180. Por lo tanto, como estamos en el tercer cuadrante, por eso es que también les explico esto porque eso es lo que justamente me preguntaron también. ¿Por qué le suma 180? Porque estamos en el tercer cuadrante y había que sumar 180, si se dieron cuenta, para que se dé toda la vuelta hasta el vector. Entonces 180 más 36 es 216 con algo, ¿no? Por lo tanto, la respuesta es 10 metros con 216,87 grados de ángulo polar. Y eso fue el resumen de la primera parte de la clase anterior. No sé si de pronto tienen alguna pregunta, alguna situación que no les haya quedado claro, porque con lo que vamos a hacer hoy día, suma de vectores, necesito que esto lo hagan, perdón, rápidamente. ¿Está claro? Entonces yo asumo de que de pronto no hay ninguna pregunta. Muy bien, verán. Vamos a hacer una situación, ahora vamos a hacer un ejemplo. Voy a continuar con este mismo archivo. Voy a hacer un ejemplo, pero ahora le voy a hacer un ejemplo al revés. O sea, ¿a qué me referiré yo con...? Ya les envío el documento, ¿no? Luego les envío el PDF. Solamente atiende... Verán, vamos a hacer un ejercicio que va a partir de esto, ¿no? Hagamos cuenta de que nosotros tenemos dadas las coordenadas. Digamos que es un vector C. Entonces, ¿qué tiene que tener el vector C? Tiene que tener el módulo, que es el... y tiene que tener el ángulo, ¿no? Ya, entonces para determinar ese vector C, yo voy a poner, ¿no es cierto? Y en este momento le voy a poner, ya, voy a poner el módulo, voy a poner, qué sé yo, el módulo que sea 14 y que el módulo sean 14 newtons de fuerza, ¿no? Y que el ángulo sean 300 grados. Ya. Muy bien. Entonces, si yo tengo un vector cuyo módulo es 14 newtons y un ángulo polar es 300 grados, entonces lo que aquí yo ya tengo las coordenadas polares. ¿Qué me falta conocer del vector? Ahora voy a retroceder y voy a encontrar las coordenadas rectangulares. ¿Cómo se encontraron las coordenadas rectangulares? Si ustedes tuvieron, a ver, vamos a ver si de pronto... Ya, entonces, ¿qué significa la coordenada rectangular? Significa que yo necesito sacar lo siguiente. Miren, tengo creo que 4 minutitos. Yo les voy a explicar un poco esto. Ustedes me van a ayudar en una hojita que deben tenerle por ahí. Y me van a ayudar a sacar. ¿Qué debemos sacar? Las componentes en X y en Y. Es decir, ¿cuánto vale la componente en X? En Y, ¿no es cierto? En X vale 7 en G. Bueno, muchas gracias. Ya ven, Livia ya ha estado atenta a la jugada. ¿Y cuánto vale en Y? En J. Y recuerden que esto Menos 12. debe estar medido en newtons. Menos 12. Muy bien. Livia dice que nos sale, verán, como se me va a acabar el tiempito, ustedes le van a hacer, no le van, todo el mundo le va a comprobar. Voy a sondear de que de pronto al que le toque, a la persona que le toque indicarme cómo hizo los cálculos, lo que va a hacer es
prender su camarita y ponerme ahí la hojita haciéndome constancia de que hizo el ejercicio. Entonces aquí dice la compañera que sale 7 en I, ¿no es cierto? ¿Así era, Livia? Sí, sí, 7I menos 12. menos 12 en Punto J. Menos 12 en Sí. J. Veamos si es que Ujú. nos sale eso, verán. No digo que sale así. Recuerden que ahorita me acabo de inventar el ejercicio. Y entonces vamos a ver si es así. Ya, ¿cómo sé que esto sea así? Entonces, voy a hacerle un ladito. ¿A qué es igual el CX? Debería ser, según lo que acabamos nomás de ver, es la componente, perdón, el módulo. A ver si me hacen acuerdo por el coseno de alfa. Coseno del ángulo. Es decir, por ejemplo, para sacar la componente en X, tengo que hacer, es facilísimo, miren. Solamente tengo que poner el módulo. ¿Cuánto es el módulo? 14. 14 newtons, ¿no es cierto? Por el coseno de ¿cuánto? Coseno de 300 grados. Ya, si ustedes ponen eso en la calculadora, les va a salir. Quiero que por favor lo hagan y se me va a terminar el tiempo. Ustedes le hacen la componente en Y, ¿sí? ¿Cómo sería la componente en Y? Pues la componente en Y sería lo mismo, pero con el seno. Es decir, sería el módulo multiplicado por el seno del ángulo. Sí, el seno de 300, ¿no? Seno del ángulo. Ya, muy bien. Tengan la bondad de hacerle rapidito en la calculadora antes que se nos vaya el tiempo. Si se me cierra la primera sesión, recuerden, nos damos unos 5 minutitos de receso y ingresamos al mismo link, ¿no? No se olviden de eso. ¿Cuánto sale 400 por el coseno de 300? A ver, otra persona que me ayude, Flavio. No sé si Flavio, no sé, por ahí estaban otros compañeritos. Kevin, ¿cuánto sale? En el seno sale menos 12.12. Ya. Ahorita estamos con el coseno, ¿no? ¿Cuánto sale con el coseno? 14 por el coseno de 300. A ver, vamos, estamos algunos. Sí está bien, Inge, es 7. Ya, ¿cuánto salió? Efectivamente salió 7. Correcto. Sí, sí está bien la componente. Sale 7 newtons, ¿no es cierto? Ahora vamos con la componente en Y, que serían los 14 newtons por el seno de 300. ¿Cuánto sale? Henry, no Menos sé si de pronto 12.12. 12.12. Sí, correcto. Y entonces aquí, ¿qué pasó, Livia? Se nos escaparon los decimales. Menos. No me escuchó, Inge, sí le dije. 12,12. Ahí, perdón. ¿Sí? No sé si de pronto me ayudan verificando. Los demás, No, ¿qué sí está dicen? bien. Sí está bien, Inge. ¿Qué está Sí, bien? está bien, Inge. Ya, entonces aquí Sí. sería 12,12. Entonces está de Sí, corregirle. que es menos 12,12. Correcto. Si se dan cuenta que la calculadora les da el signo de una vez, ¿no? O sea, si ustedes hacen esto, la calculadora les dice que es negativo. ¿Y por qué sale negativo? ¿Por qué sale negativo? Porque estamos Inge, en eso el de las cuarto décimas no cuadrante. importa, ¿verdad? ¿Mande?